Hoy culminamos el capítulo 9 de Esther, hermanos. Esther capítulo 9. Hoy estamos terminando este capítulo y prácticamente ya estamos acercándonos hasta la finalización del libro de Esther. Solamente nos quedarán un capítulo que es uno de los más breves de la Biblia, que es el capítulo 10 de Esther, pero prácticamente estamos culminando ya esta historia. Y vamos a ver en el capítulo 9 una tercera puntualización acerca de la fiesta del Purim. Hemos visto hasta ahora la fiesta del Purim en dos aspectos. Uno, como enseñándonos la importancia de la liturgia dentro de la iglesia, una liturgia que nos ayude a expresar nuestra espiritualidad de manera correcta. Una liturgia que nos ayuda, hermanos, a mantener el orden, el cristocentrismo en todo ello, independientemente a veces de lo que para algunos pareciera ser gustos o no, pero siempre que esto puede expresar correcta y adecuadamente nuestra espiritualidad, la liturgia cristiana es importante y lo vimos en la primera parte de este estudio de la fiesta del Purim. La semana pasada estudiamos cómo podemos nosotros traspasar lo que creemos a nuestra siguiente generación y lo hablamos acerca de el ritualismo necesario dentro de la familia. El ritualismo es una forma probada de cómo se puede pasar lo que creemos a nuestra generación y va a marcar la vida de nuestros hijos. Y aun cuando algunos pensaran que el ritualismo no es agradable ni aceptable, en cierta manera, cuando este no tiene precisamente el propósito de honrar y glorificar a Dios y ayudarnos a crecer, evidentemente no, pero cuando este tiene su propósito de esta forma y está en ello, nos mantenemos firmes y estables en esta postura, por supuesto, hermanos, por supuesto que el ritualismo es necesario en nuestras iglesias, en nuestras familias. Mantener ciertos ritos inamovibles para pasar de generación a generación. Bueno, hoy quiero, hermanos, que vean el gran valor que tiene para nosotros, y vamos a verlo a través de la fiesta del Purim, el gran valor que tiene para nosotros, que lo que Dios ha mandado siempre debe estar y tener sustento en lo que está escrito en su palabra. Parece algo normal y así debería ser, pero lo voy a repetir una vez más. Hoy quiero que vean que el gran valor que tiene para nosotros, que lo que Dios ha mandado siempre debe tener y estar sustentado en lo que está escrito en su palabra. La Biblia no tiene solamente valor como la mejor fuente de nuestra fe y de práctica, sino como la única, inefable, infalible y autoritativa fuente de verdad y de dirección para nuestras vidas. Si algo debemos defender, hermanos, a toda costa, aún con nuestra propia vida, es este sagrado libro, hermanos. La Biblia es el sustento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida diaria. No hay forma, hermanos, que nosotros lleguemos a la salvación. No hay forma que nosotros vivamos en esta tierra, hermanos, si estamos separados de la palabra de Dios. Si nosotros la dejamos a un lado, no hay manera, no hay forma, hermanos, que la palabra o que nuestra vida en este mundo pueda asegurarse de la vida en el futuro si nosotros transigimos, si nosotros invalidamos, si nosotros hacemos cualquier cosa con la palabra de Dios, menos de creerla como la única fuente infalible y autoritativa de la verdad, de la única verdad que puede existir, de la verdad absoluta. Así que vamos a observar con la fiesta del Purim algo que pareciera ser muy lógico, pero vamos a observar que no es así. Dice el versículo 32, vean por favor, hermanos, 9:32, en el último versículo del capítulo 9.
9:32. Dice, leamos. Mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado. Una vez más, por favor, leamos todos juntos. Dice, y el mandamiento de Esther confirmó estas. Nosotros conocemos, hermanos, la historia de Esther y de Mardoqueo, porque esa historia fue escrita. Está escrita. Si no estuviese escrita esta historia, solamente los judíos, mediante su tradición oral, tendrían conocimiento de ella. Pero está escrita. Y eso es muy importante, hermano. Porque vamos a ver hoy que la fiesta del Purim es una celebración cuyo valor está en lo escrito y en lo registrado. La fiesta del Purim es una celebración cuyo valor está en lo escrito y en lo registrado. Hay una controversia, hermanos, sobre el valor que tienen las tradiciones. Y es una realidad que las tradiciones preservan la historia. Las tradiciones transmiten enseñanza. Las tradiciones crean una identidad. Así que ciertamente las tradiciones tienen un valor muy especial. La tradición puede convertir lo que es abstracto en algo tangible. Símbolos, celebraciones, fórmulas litúrgicas, prácticas espirituales, etc. Pero también las tradiciones pueden oscurecer y pervertir el sentido correcto de las prácticas ordenadas por Dios en la ley. Por ejemplo, Cristo recriminó a los religiosos de su tiempo por querer poner más énfasis en el cumplimiento de las tradiciones que en la propia ley de Dios. Ahora, déjenme decir antes de que leamos estos textos, hermanos, pero lo vuelvo a poner en perspectiva. Las tradiciones tienen un valor indiscutible. Sí, porque preservan la historia, transmiten enseñanzas y crean una identidad. Pero también las tradiciones podrían oscurecer el propósito real de las cosas. Y esto es el énfasis por el cual Cristo le recriminó a los religiosos de su tiempo, de que ponían mucho más énfasis en el cumplimiento de las tradiciones que en la propia ley de Dios. Vean Mateo capítulo 7, versículos 6 y 9, versículo 13, dice lo siguiente. Lean conmigo, dice, ¿no veis? No, hermanos, perdón, hermanos, quizás puse la cita mal. Bueno, ese pasaje que estoy buscando, hermanos, donde dice que Cristo le dijo a los judíos que ellos anteponían sus tradiciones a los mandatos de Dios. Me equivoqué al poner la cita, hermanos. Nada más alguien me ayuda a buscarlo rápido en esta parte. Marcos 7, es Marcos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es Marcos, perdón, puse Mateo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Es que? Marcos, sí, es Marcos, no es Mateo, es Marcos, perdón, hermano, me equivoqué al poner la abreviatura, es Marcos. Marcos capítulo 7, versículos 6, 9 y 13. Cristo recrimina a los religiosos de su tiempo, hermanos, porque le ponen más énfasis al cumplimiento de las tradiciones que en la propia ley de Dios. Dice, respondiendo, ahora sí leamos, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hasta el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la televisión. Bueno, ya está único esta parte, ¿verdad? Pero ahí pusiste el de Mateo, el de Marcos, ¿verdad? Marcos 13, donde culmina la idea de Marcos 7, 6, 9 y versículo 13. Ahora sí, siguiendo la idea de que venía de Marcos, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Ahora, el problema, hermanos, aquí es que esa tradición, la tradición a la cual Cristo se refiere, provenía de un tipo de transmisión muy especial que hasta hoy día, hermanos, ha servido de pretexto para establecer prácticas y doctrinas que la Biblia no enseña. Y no solamente esto sucede, hermanos, a través de ese tipo de tradición. Miren, aquí la palabra que usa el Señor Jesucristo, habéis transmitido vuestras tradiciones. Esta tradición a la cual Cristo se está refiriendo, hermanos, es el fundamento por el cual tanto los judíos como hoy día iglesias cristianas utilizan como el pretexto para establecer las prácticas y doctrinas que la Biblia no enseña ni explícita ni implícitamente, y sin embargo, dentro del pueblo judío y dentro de algunas denominaciones cristianas, se le da el mismo valor a la tradición que a la misma Biblia. A todo lo largo de la historia del cristianismo, hay iglesias que permanecen y le dan autoridad igual o incluso superior a la escritura, a las tradiciones. Ese tipo de tradición a la cual se refiere Cristo, habéis transmitido vuestra tradición, se llama tradición oral. La tradición oral. Ese tipo de tradición, hermanos, oral, es la base para que el catolicismo romano, por ejemplo, enseñe la Inmaculada Concepción de María, la Asunción al cielo, o también es la base para que la Iglesia Ortodoxa permita que las imágenes sean sagradas en su contemplación, al punto de que cuando alguien puede contemplar una imagen de tal forma, le es otorgada una espiritualidad como un medio de gracia y por lo tanto permiten la adoración, bueno, no la adoración, la contemplación de imágenes que están transmitiendo de esta manera. Y todo eso proviene ¿de dónde? De la tradición oral. Hago esta excepción. Es la tradición oral. Todos ellos y tantas otras iglesias tienen una diversidad de doctrinas que no pueden encontrar en la Biblia, no las van a encontrar, pero que las enseñan e incluso las hacen vinculatorias para la salvación, bajo la sugerencia de que esto les fue enseñado por la tradición oral y que fue pasada de generación a generación y que por ello no está escrito en la Biblia. Dicen, tiene tanta autoridad esto que aunque no esté escrito en la Biblia, es tan importante como si estuviera escrita en la Biblia. ¿Por qué dicen ellos? Por la tradición oral. Ahora, ¿qué significa eso? La mayoría de nosotros, hermanos, cuando escuchamos esto y que nos dicen, no, es que ahora la Virgen María es corredentora con Cristo y por lo tanto, si tú no crees en ella, pues no puedes ser salvo. Y lo decimos, ¿dónde dice la Escritura todo esto? No, no lo dice, pero la tradición oral no lo ha enseñado y cualquiera de nosotros nos reiríamos de esto y lo consideraríamos un absurdo, un completo absurdo. Pero si no fuera que la tradición oral suplió una gran necesidad, no tendría cierto valor lo que dicen.
Déjenme explicarles. No es tan sencillo de decir, me río de esto y lo desecho. No, hermanos. La tradición oral surgió de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, la ley escrita, hermanos, en la Biblia, se llama Torá, daba los mandamientos generales, pero el pueblo necesitaba saber cómo aplicarlos, cómo implementarlos en situaciones muy específicas de la vida diaria. Así que los judíos entendían que la ley, la Torá, la ley, les daba los mandamientos y la ley, pero no detallaba su implementación, cómo hacerlo. Y por eso los líderes religiosos de su tiempo comenzaron a interpretar, explicar y a desarrollar reglas para responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué es exactamente trabajar en el día sábado? ¿Cómo se puede purificar lo que es impuro? ¿Qué significa honrar a los padres en la práctica? Cosas como estas. Puesto que la Biblia daba el principio, el mandamiento y la orden, la tradición oral daba los detalles prácticos de cómo se deberían de hacer. Y esto está basado en lo que los rabinos decían. Dios, cuando le dio a Moisés la ley escrita, también le explicó a Moisés cómo hacerla. Él se la dio escrita, pero luego le explicó a Moisés cómo debería de hacerla. Eso no estaba escrito, se lo explicó Dios a Moisés. Así que entonces ellos creían que había instrucciones no escritas que Dios le había explicado a Moisés de cómo se debería llevar a cabo cada mandamiento, y que esa explicación Moisés antes de morir se las pasó a Josué, y luego Josué antes de desaparecer también se las pasó a los ancianos y estos a los profetas, y así sucesivamente. A eso se llama la tradición oral. Aquello que no está escrito, pero que según tiene una autoridad tan importante porque Moisés la recibió de parte de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, honra a tu padre y a tu madre, dijo, muy bien, pero ¿cómo lo vamos a honrar, Señor? Entonces dicen que Dios le explicó a Moisés cómo era la honra de un padre y una madre. Mira, Moisés, esto es. ¿Y cómo debo guardar el sábado? Así. ¿Y qué significa que no trabaje? No podemos hacer nada de comida, no podemos hacer esto, aquello. Cuestiones que cualquiera de ustedes nos preguntaríamos si tenemos que llevar a cabo esto. Entonces, como esto no está escrito y Moisés lo sabía cómo hacerlo, se lo explicó a Josué, a los ancianos y a todos ellos cómo hacerlo. Y entonces se los pasó. Al pasárselos de esta manera, no lo escribieron, simplemente lo pasaron. De tal manera que esto lo pasaron a sus hijos y a sus hijos y así. Y la implementación de cada cosa se llama de esta manera en el cumplimiento, tradición oral. Tradición oral. Y esa es la razón de por qué las iglesias, ya en el periodo del Nuevo Testamento, derivadas del cristianismo primitivo, empezaron a enseñar y a practicar cosas que la Biblia no enseña. Porque dicen que es por tradición oral que los apóstoles enseñaron a sus discípulos, llamados padres apostólicos, y que estos enseñaron a los discípulos de ellos, llamados padres de la iglesia, y que estos así sucesivamente hasta llegar a lo que ellos conocen como tradición hoy día de la iglesia. Así que, hermanos, lo que yo quiero que analicemos en nuestro texto de esta mañana es qué valor tienen las tradiciones dentro de nuestra iglesia, nuestros cultos y nuestras prácticas. ¿Y qué tan válida es la tradición oral como para establecer enseñanzas doctrinales o prácticas inamovibles? Y lo vamos a observar en nuestro pasaje. Versículos 29 al 32. Vamos, por favor, hermano. 29 al 32 del libro de Esther. Esther capítulo 9, versículo 29 al 32. ¿Lo tienen? Leamos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos
127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Ahora, en todo este párrafo último, hermanos, de nuestro pasaje de esta mañana, la idea central y el énfasis mayor está en que todo lo que iban a celebrar estaba escrito. Lo suscribieron tanto Esther como Mardoqueo. Lo enviaron. Dicen los párrafos de nuestros versículos de este párrafo final que suscribieron con plena autoridad la segunda carta referente a Purim, donde se establecía toda la ordenanza de la fiesta, y la enviaron a las 127 provincias de todo el reino medo-persa para que toda la descendencia también lo celebrara según el mandamiento. Ahora, hermanos, ¿cuál era la razón de escribir todo esto? La razón de escribir todo esto, hermanos, es que la siguiente generación no confiara necesariamente en lo que decían sus padres, sino en lo que estaba escrito. Y así posteriormente. Así que con la autoridad de la reina se confirmó esta celebración como de carácter nacional, obligatoria, y se registró en un libro. Se registró en un libro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quiénes deben hacer? Todo se especificó. Ahora, no sabemos, hermanos, cuál es ese libro en el cual se registró esto. Algunos especulan que es el mismo libro de Esther que tenemos. Otros dicen que es el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, o que era cualquier otro libro. Pero cualquiera que haya sido el libro, el propósito era registrarlo. Las palabras escritas tienen un gran valor. Son una prueba, son garantía, son autoridad. En los tiempos antiguos, como hemos dicho, hermanos, los judíos tenían lo que se llamaba la tradición oral. Y antes de que la Biblia se escribiera, mucho de lo que los judíos sabían acerca de Dios y de su poder y de su majestad y de sus hechos portentosos y únicos provenía precisamente de la tradición oral. Y eso le llamaban los judíos la Misná, que era la repetición exegética y el significado de todas las leyes judías. Así que fue pasando este conocimiento hasta que en algún momento se recopiló y se escribió en lo que hoy forma parte de lo que los judíos conocen como el Talmud. El Talmud es la instrucción, es la enseñanza, y es una obra que recoge principalmente las discusiones entre rabinos sobre las leyes judías, sobre las tradiciones, sobre las costumbres, las narraciones, los dichos, las parábolas, las historias. Todo lo que ellos decían, bueno, ¿qué significa eso? Van al Talmud y lo llaman de esta manera. Pero todo eso provino para ellos de la tradición oral hasta que alguien la escribió y dijo, bueno, hagámoslo así. Para nosotros, hermanos, hoy día es de suma importancia enseñarles, hablarles, decirles, pasar nuestra fe y lo que creemos a nuestros hijos. Creo que, hermanos, para todos aquí es una verdad que no necesito probar. Para todos nosotros es innegable la importancia de enseñar, hablar y decirles lo que creemos a nuestros hijos. ¿No es cierto, hermanos? ¿Lo es o no lo es? Si no es de importancia para usted, si no lo llega a hacer, está cometiendo los más graves pecados de la paternidad y la maternidad. No solamente es criarles, darles el alimento, sino que la crianza física debe ir acompañada de la crianza espiritual. Por eso la Biblia dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es de suma importancia para todos nosotros el poder enseñarles, hablarles, decirles lo que creemos a nuestros hijos.
Pero, hermanos, el valor de nuestra instrucción, el valor de lo que nosotros les instruyamos a ellos, va a radicar y lo van a evaluar ellos a partir de lo que ya está escrito. El gran valor de nuestra instrucción va a radicar siempre sobre lo que ya está escrito. No hay más grande valor para un hijo de Dios que la palabra de Dios escrita, hermanos. No hay más grande valor para un hijo de Dios que la palabra de Dios escrita. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Qué grandioso es este versículo, hermano, respecto a esto. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios, hermano, la suma, lo que adhiere, lo que le adiciona a nuestra vida es la suma de la palabra. Es verdad. En Salmo 139, 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Mire, hermanos, ninguno de nosotros puede expresar esto. Ninguno lo puede expresar esto con una realidad que se siente en nuestro corazón si no creemos en la importancia de la palabra de Dios. Mire, trate de repetir conmigo esto sin creerlo o creyéndolo como usted lo sabe hacer. Usted va a observar si realmente usted lo cree o no lo cree. Dice: no lo quitaron, ahí está. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios. Hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios escrita, existe y se desarrolla un proceso maravilloso, y diría que hasta cierto punto místico, que no podemos observar, ver, no lo podemos visualizar. Pero cuando uno lee la palabra de Dios escrita, existe y se desarrolla un proceso maravilloso, porque la palabra de Dios comienza a hablar de manera muy especial a cada uno de nosotros. La palabra hablada por Dios a sus oyentes originales se escribió para que ellos tuvieran registro de lo que Dios les estaba diciendo o acababa de decir. Pero también se escribió para que esa palabra escrita siguiera vigente para todas las personas futuras, como si estuviéramos hablando y oyendo directamente a nuestro maravilloso y grandioso Dios. Hermanos, este no es cualquier libro. No es cualquier libro, hermanos. Este libro está registrado lo que Dios dice y se escribió para que cualquiera que lo escuche lo pueda escuchar como lo estaba escuchando el oyente original. Como si Dios te está hablando directamente en el mismo momento en que tú lo lees. Por ello dice Dios en Hebreos 4:12 que su palabra es viva y eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Vean lo que es el trabajo. Esto no lo hace ningún libro, hermano. Por mejor libro que usted pueda decir, no lo hace, absolutamente ningún libro de creación humana lo puede hacer. Solamente la Biblia es viva y es eficaz, corta como una espada de dos filos. Nos penetra tremendamente, que puede dividir nuestra alma y el espíritu en la manera que nadie lo puede hacer, incluso nuestras coyunturas y tuétanos. Y hace que nuestros pensamientos tan ocultos, tan personales, tan invisibles, sean discernidos por la misma palabra de Dios y puestos en evidencia cuando estos son equivocados y puestos en convicción cuando estos son correctos. Y no solo eso,
esta misma palabra hace sacar de nosotros las intenciones del corazón. Mire, yo puedo hablar con usted, o usted puede hablar conmigo o con cualquier hermano acerca de algunas cosas y puede expresar su beneplácito o su enojo sobre algunos asuntos y puede expresar lo que usted quiera, pero sus palabras no van a reducir o no van a sacar la intención del corazón, porque podemos ser engañosos en palabras. Pero cuando la palabra de Dios me habla, ¿qué puedo hacer frente a la palabra de Dios? Saca a relucir mis intenciones reales del corazón. Así que, hermano, la Biblia dice que su palabra es viva y es eficaz. ¿Cuál palabra? La palabra escrita. La palabra escrita. Es decir, cuando dice que es viva y eficaz, es que no es anticuada, no es obsoleta, mucho menos es estática. No solamente sirve para el momento en que se dijo, sino que sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. En otras palabras, la palabra de Dios es dinámica, sigue actuando y cumpliendo su propósito para lo cual fue dicha originalmente, y cada vez que la oye alguien sigue cumpliendo ese mismo propósito. El propósito no cambia de acuerdo a las circunstancias. El propósito no cambia de acuerdo a cómo alguien pretende recibirlo o quiere. No, el propósito sigue siendo el mismo. Y cuando alguien, después de 1000, 2000 años de que se dijo la palabra de Dios y cumplió su propósito en su momento, sigue cumpliendo el mismo propósito hoy día en todos los corazones. Sigue siendo, porque es viva y es eficaz. Dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cristo dijo, hermanos, que su palabra jamás pasaría. Es decir, que jamás quedaría fuera de moda. Jamás dejaría de ser pertinente. Jamás podríamos decir que en este momento no puedo, no debo o no me ayuda. Los cielos pueden pasar, la tierra puede pasar, pero su palabra no va a pasar. La palabra de Dios es el instrumento que Dios ha utilizado y que sigue usando y usará para actuar dentro de su iglesia, en el mundo entero y en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos una tremenda y gran bendición de que la palabra de Dios esté escrita. Esté escrita. Que podamos tener hoy ejemplares de ella de todas las formas, colores y estilos. Pero sobre todo, que la tengamos para leerla. Creo, hermanos, que es un gran pecado dejar nuestra Biblia cuando venimos al templo. Creo que es un gran pecado. No que se te olvidó hoy, no. Sino que es una constante en tu vida. Es un gran pecado mantener la Biblia cerrada en nuestras casas. Es un gran pecado descuidarla, maltratarla y minimizarla. Es una práctica común hoy día, hermanos, que muy sutilmente le confiramos a nuestro celular, a nuestro dispositivo electrónico, el mismo aprecio, o quizás igual o semejante al de la Biblia. Solamente porque en esos aparatos podemos instalar una versión electrónica de la Biblia. Podríamos, pienso, y es mi opinión, hermanos, que incluso podríamos estar pecando de liviandad, de flojera, de desinterés, de vergüenza, el no
traer nuestras Biblias, en no cargarla, porque puedo decir, la tengo en el celular. La Biblia, hermanos, es el libro escrito que nos fue dado. Y ha pasado por un proceso muy especial e inaudito para que podamos tener un ejemplar del libro de las palabras de Dios escritas y poder leerlo. Ciertamente, aun cuando a poco los avances tecnológicos nos conduzcan poco a poco sistemáticamente a eximir de los libros escritos y físicos, creo que todo cristiano debería valorar la gran bendición de tener este libro escrito. Yo tengo, quizás desde que nos convertimos al Señor, algunas Biblias, pero no cobran para mí relevancia por el valor sentimental que pudieran tener, ni debería hacerlo. Por ejemplo, yo esta Biblia la dejo siempre aquí, porque es la Biblia que uso en el púlpito. Y cuando algunas veces me la he llevado y no la traigo, hermanos, yo batallo mucho para leer desde acá, porque tiene una letra que para mí es en este momento importante. Tengo varias Biblias en mi casa y a veces pienso, hermanos, cuando he viajado y tengo que ir con el equipaje ligero, digo, no puedo llevar ninguna Biblia porque la mayoría de mis Biblias son grandes y gruesas y pesan algunos kilos. Así que digo, bueno, me llevo mi tablet, mi computadora, mi celular. Y cuando lo he hecho, hermanos, me siento terriblemente mal. Voy a predicar la palabra de Dios. Y pienso todo lo que ha sucedido y acontecido para que podamos tener este libro físico escrito. Poco a poco la tecnología nos está llevando, hermanos, a evitar los libros físicos. Pero creo, hermanos, que todo cristiano debería, mientras pueda, usar el libro escrito que contiene las palabras de Dios, palabras únicas, palabras infalibles, palabras inmarcesibles que siempre permanecen. ¿Por qué, hermanos? Ninguna cosa tiene más valor. Y Dios no le plació guiar nuestras vidas mediante la tradición oral ni las tradiciones. Nos ha dado su palabra escrita y nos ha llevado a este punto para que podamos comprender, hermanos, que su palabra escrita es la que permanece y la que rige nuestras vidas. Así que bendita palabra de Dios, que en sus propias palabras nos dice quién es Él y cómo debemos glorificar, cómo debemos honrar y cómo debemos amar su majestad. Este libro es el libro de Dios, hermano. Y es lo que nos dirige, no las tradiciones. No las tradiciones. Es la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que si podemos dirigirnos a ti, si podemos orar, si podemos cantarte, es debido a que tu palabra nos dice cómo y qué debemos hacer. Si podemos conocer el camino a la eternidad a través de Cristo, es porque tu palabra nos lo enseña.
Si sabemos y debemos cómo traspasar nuestra fe a nuestros hijos, es porque tu palabra nos dice cómo hacerlo. Y cualquier cosa en nuestra vida, Señor, cualquier acto, cualquier actividad de nuestra vida, tu palabra nos dice, nos dirige para que siempre podamos hacerlo de acuerdo a lo que tú has escrito. Guárdanos, Señor, de darle valor a nuestras tradiciones u opiniones más que a tu palabra. Líbranos de eso, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes, fieles, a alumbrar nuestro camino con tu santa palabra. Te alabamos, Dios, y te glorificamos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén.